El rostro en el árbol. Fernando José Trujillo. La mañana del 1 de enero de 2001, al salir a la terraza, descubrí el hoyo. Entré inmediatamente y desperté a mis padres y a mis hermanas. Mi papá se molestó porque lo había despertado tan temprano, pero le dije que era importante. De mala gana se levantó, se puso las sandalias y salió al patio. Se quedó unos minutos de pie frente al hoyo con la mirada atónita. Mi madre y mis hermanas se le unieron y adoptaron la misma expresión. Mi padre ordenó que retrocediéramos. Agarró una piedra que estaba cerca y se acercó cuidadosamente. Tiró la piedra. Nunca la escuchamos golpear al fondo. Estábamos sorprendidos y al mismo tiempo asustados. ¿Qué era ese hoyo? ¿Por qué estaba ahí? El hoyo no era muy grande, pero parecía profundo. Me acerqué con cautela y grité dentro, pero no pude escuchar un eco como respuesta. ¿Laura? Una de mis hermanas se acercó a tirar una piedra un poco más grande. Nunca escuchamos que se topara con algo. El hoyo era más profundo de lo que nos imaginábamos. Parecía no tener fondo. Nuestras preguntas persistían. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué en nuestra casa? Mi padre entonces ordenó que entráramos a la casa, cogió el teléfono y llamó a la policía. Evelyn, la más chica de mis hermanas, constantemente le hacía preguntas a mi madre sobre aquel hoyo, pero ella no sabía qué contestar. Se veía nerviosa y se mordía las uñas. Lo que solo hacía cuando verdaderamente preocupada. Lo que solo hacía cuando estaba verdaderamente preocupada, pero verdaderamente preocupada. Recordé que el año pasado, cuando mi tía Julieta padeció de un cáncer cerebral, mi madre siempre estuvo nerviosa, mordiéndose las uñas y llorando. Se comportaba casi igual ahora, con una diferencia. Mostraba miedo, pero no un miedo como el que tuvo cuando mi tía estaba moribunda, sino un temor más arcaico, un miedo a lo desconocido. Cuando mi papá colgó el teléfono, se sentó con nosotros y nos dijo que mandarían una patrulla a la casa y que lo resolverían todo, pero algo en su voz nos decía que estaba tan asustado como mamá. Esperamos a la policía. Yo estaba en mi cuarto y desde ahí escuché cómo mi papá les relataba a los dos policías lo sucedido, pero no hubo ninguna respuesta por parte de ellos. Supuse entonces que no lo tomaban en serio. Salí del cuarto cuando mi papá llevaba a los policías a la terraza y vi cómo sus expresiones cambiaron del escepticismo a la sorpresa. No estaban tan atónitos como nosotros al encontrar el hoyo, pero sí se mostraron curiosos. Uno de ellos tomó el hueso de una fruta que tenía guardado en su uniforme y lo dejó caer. No se escuchó ningún sonido. ¿Y apareció esta mañana? Así es, oficial. El policía no dijo nada por el momento. Es extraño, señor, pero ¿por qué nos llamó a nosotros? No se me ocurrió otra cosa. Papá parecía avergonzado. No podemos hacer nada en estos casos, dijo uno de los policías con un tono comprensivo. Los dos se retiraron sugiriendo a mi padre que mejor llamara al periódico. Mi padre se quedó pensativo en la sala después de despedir a los policías. Me pidió que me fuera a mi cuarto. Estaba asustado y era normal, pero aquello tan solo era el comienzo. Lo extraño vendría después. Antes de continuar, debo decir algunas cosas sobre mí y mi familia. Me llamo Enrique Cabrera y en estos años mi familia vivía en una casa pequeña ubicada en la calle 12 San Vergel en la ciudad de Mérida. Ahí vivíamos mi madre, mi padre, mi madre Laura y mis dos hermanas, Laura de 12 años y Evelyn de 6. Yo era el del medio de 10. La casa contaba con un baño y 3 cuartos. En uno dormían mis padres, en otro mi hermana, mis hermanas y en el último estaba yo. La casa tenía una cerca de piedras, algo típico de la ciudad en la que nací, y el patio era pequeño, con un árbol seco, hierba y piedras. El hoyo que apareció la mañana del primer día del año se encontraba en el fondo del patio. Los días que pasaron al suceso seguíamos con nuestras vidas. Disfrutamos del tiempo que faltaba antes del regreso a clase. Comimos rosca de Reyes.
Aunque el hoyo estaba ahí, en esos 6 días nos olvidamos de su presencia. A veces mis hermanas por jugar arrojaban alguna piedra, pero mi madre las regañaba para que no estuvieran cerca. En una ocasión recuerdo que tiré una bolsa de papas e invité a Francisco, uno de mis amigos y vecinos, a ver el hoyo. Nos pasamos unos minutos viéndolo. Después él tiró una botella de plástico. Nunca la escuchamos tocar al fondo. Un día antes de entrar a clase, mi papá nos ordenó que no nos acercáramos al hoyo ni arrojáramos nada dentro de él, mientras que nosotros continuábamos con nuestras vidas. Mi padre no dejaba de preguntarse lo que había al fondo. A veces se sentaba con su cerveza después del trabajo a mirar el hoyo por horas. Otras veces lo acompañaba hasta que mamá nos llamaba de vuelta a la casa. En los 6 días que pasaron, ella se había acostumbrado a aquella situación extraña. Había aprendido a ignorarla y a fingir que el hoyo no estaba ahí, pero a veces sus nervios estallaban y se ponía a gritar o a temblar. Recuerdo que el segundo día de enero mi padre llamó a su hermano Javier y los vecinos, a don Alfredo Bojorques, el dueño de la tienda de al lado, y a Pepe, el mecánico que vivía a la derecha de nuestra casa. Los 4 estudiaron el hoyo. Fue Alfredo el que le sugirió a mi padre que llamara al diario. Sin embargo, mi madre no quería que esto se hiciera público. Lo verdaderamente extraño comenzó el día 7 de enero. Ese día nos despertamos temprano para ir a la escuela. Mis hermanas y yo nos arreglamos, desayunamos algo ligero y papá nos llevó en su auto. La mañana transcurrió normal. La maestra recibió la clase, escribimos lo que hicimos en vacaciones, Francisco y yo jugamos en el recreo. Mi papá me recogió para llevarme a la casa. Dejé mi mochila, me cambié la ropa por una más cómoda y almorzamos frijol con puerco. La tarde pasó también con normalidad. Mi papá, como todas las tardes, se sentó con 2 cervezas a mirar fijamente el hoyo mientras mis hermanas veían la televisión. Después de esas cervezas, mi papá dejó las botellas y se durmió un rato. Y se durmió un rato. Esa noche me fui a acostar temprano. Estaba más cansado de lo habitual después de la cena. Ni siquiera quise ver televisión. Solo me acosté en mi hamaca y me quedé dormido. No podía sacarme el hoyo de la cabeza. Recuerdo que esa primera noche tenía la imagen del hoyo en el patio en la mente. Estaba ahí mismo, frente a mis ojos, profundo, oscuro, y pude escuchar un leve ruido desde dentro. Me detuve y volví a escucharlo. Era como un gruñido. La oscuridad era total. Ni siquiera las estrellas brillaban. Solo estábamos el hoyo y yo. Me quedé observándolo y pude sentir que allí había algo. Escuché otro gruñido leve y me acerqué cuidadosamente. Era una oscuridad abismal. Mis ojos estaban clavados en lo profundo de la negrura del hoyo. Tenía algo que lo hacía hipnotizante. No podía dejar de mirarlo por más que lo intentaba. Escuché de nuevo ese gruñido. Tenía mucho miedo. En cualquier otra situación habría corrido, pero me encontraba atrapado. Era esa inmensa oscuridad sin fondo, sin principio y sin final, lo que me tenía encadenado. En ese momento no entendía por qué, pero ahora comprendo que esa profunda oscuridad me provocaba una sensación de fascinación y temor a la vez. Recuerdo que comencé a llorar. Tenía demasiado miedo y esa oscuridad me hacía sentir que me arrebataba de este mundo, que me traía hacia ella, y lo hacía aquello que vivía allá adentro. Desperté llorando. Mi madre entró a consolarme mientras que mi padre se quedó en la puerta observando y me dijo que solo era una pesadilla, que podía volver a dormir. No le dije nada a mis papás ni a mis hermanas sobre la pesadilla. Era algo que en ese momento quería guardarme. Ese día después de la escuela mi madre nos dejó a mis hermanas y a mí en la calle. Ese día después de la escuela mi madre nos dejó a mis hermanas y a mí en la casa. Ella tenía que ir al trabajo. Vi a mi padre sentado frente al hoyo con una botella de cerveza. Me acerqué a él y me revolvió el pelo. Como siempre. ¿Qué piensas que es?, me preguntó.
Respondí que no lo sabía. Mi padre me revolvió el pelo otra vez y le dio un trago a su cerveza. Mi padre trabajaba como electricista, ese era su día libre. Y como ya era costumbre, observaba fijamente el hoyo como si esperara algo, como si esperara encontrar una respuesta. Lo miraba fijamente y pude percibir cuánto le asustaba, aunque a diferencia de mi madre, no lo expresaba abiertamente. Fui a mi cuarto